Bienvenidos alumnos, comenzamos esta segunda parte de carbohidratos o también llamado glúcidos. Vamos a iniciar con los disacáridos, continuando ¿sí? Con los carbohidratos. Retomando el video anterior, vamos a recordar cómo se clasificaban los carbohidratos. Decíamos que se clasifican en tres grandes grupos: los monosacáridos, que contienen una unidad; los oligosacáridos, que contienen de 2 a 10 monosacáridos, y dentro de ellos está el grupo ¿sí? disacáridos. Los disacáridos solamente, ¿sí? el prefijo dice di, que es 2, solamente se componen de 2 monosacáridos. El último grupo, los polisacáridos, que eran más de 10, ¿sí? son más de 10 monosacáridos y pueden ser cientos de miles. ¿Sí? Lo llamamos polisacáridos. Continuando con los disacáridos, decíamos que los disacáridos están unidos a un enlace glucosídico, ¿sí? un oxígeno, por lo que llamamos O-glucosídico, es un enlace que ahora vamos a explicar cómo se forma este enlace. Para unirse una molécula de un monosacárido con otra molécula. ¿Sí? Y acá tenemos, para representar un modelo escolar, ¿sí? dos plastilinas, ¿sí? Por ejemplo, podemos armar ¿sí? una bolita de plastilina para representar a una molécula, y acá tenemos la otra. La unimos y podemos decir, representando un modelo escolar, ¿sí? que acá tenemos un disacárido. ¿Cómo se da un enlace glucosídico entre dos monosacáridos? Vamos a observar que en el enlace cis, primero vamos a observar que tenemos dos monosacáridos y tenemos un enlace hemiacetal. Un enlace hemiacetal, y acá tenemos dos, ¿sí? dos grupos hidroxilos. Bueno, fíjense que alfa, como vemos alfa, porque ¿sí? en el enlace, el oxidrilo, este enlace está hacia abajo, como habíamos dicho. Bueno, entonces, para darse el enlace O-glucosídico, este oxidrilo se va a unir químicamente a este hidrógeno. ¿Sí? Cuando se une, ¿sí? por condensación, libera una molécula de agua. ¿Sí? Y esta molécula, ¿sí? que quedó con una carga negativa, se va a unir, y acá vamos a este ejemplo, ¿sí? se va a unir por un enlace, ¿sí? acá, carbonílico, ¿sí? se va a unir con este oxígeno. Fíjense, formando un grupo éter. Va a formar un grupo éter. Este enlace se va a llamar O-oxígeno, como llamado O, glucosídico o glicosídico también se puede encontrar. Entonces se forma un enlace. ¿Sí? Un enlace. Bueno, liberando una molécula de agua por condensación. Vamos a marcar, ¿sí? la molécula de agua que por condensación libera.
Vamos a ver sus propiedades. Propiedades de poder reductor. Vamos a observar que vamos a ver que tenemos acá la fórmula. Tienes que tener un carbono anomérico y un carbono no anomérico, ¿sí? Van a formar un carácter reductor. Observamos, ¿sí? Como la maltosa, ¿sí? Como anteriormente vimos, ¿sí? Cuando se une, ¿sí? Por el enlace O-glucosídico, ¿sí? Deja un grupo aldehído libre. Acá lo vamos a marcar, un grupo aldehído libre. Vamos a marcar todo el grupo. Decimos que tienen carácter reductor. ¿Cuándo no tiene carácter reductor? ¿Sí? Cuando tenemos un carbono anomérico más otro anomérico. ¿Sí? Al tener dos grupos aldehídos implicados, no tienen poder reductor. Continuando con lo que veníamos diciendo del poder reductor, vamos a observar acá un ejemplo de la maltosa, como habíamos dicho anteriormente, la unión del O-glucosídico. ¿Sí? Acá vamos a ver otra vez el proceso para observar cómo se da el poder, el extremo reductor. Vamos a ver cuándo es reductor y cuándo no. Tiene poder reductor. Entonces, cuando vemos acá que tenemos un enlace hemiacetal, ¿se acuerdan que dijimos que teníamos dos enlaces hemiacetales y teníamos dos grupos de oxidrilos que se va a enlazar cuando dijimos que reacciona con el carbono anomérico del otro, va a formar y va por hidrolizar por condensación y va a liberar una molécula de agua y acá vemos la unión del puente de oxígeno, ¿sí? Que es un éter, el grupo éter va a formar. Vemos que esta, ¿sí? Ya es acetal, entonces, por lo tanto, ¿sí? No tiene carácter o poder reductor. Sin embargo, el carbono del extremo, ¿sí? Como es hemiacetal, ¿sí? El que está al final de la cadena, tiene su extremo reductor, ¿sí? Y esa es la diferencia por el poder reductor y el que no tiene poder reductor, ¿sí? ¿Sí? Porque ya no se puede oxidar, Bueno, volviendo entonces, para aclarar y dejar en claro lo que es el poder reductor y no, bueno, acá se va a realizar de dos formas. Tenemos, como decíamos antes, ¿sí? Fíjense que acá, ¿sí? Tenemos, y cómo diferenciamos las moléculas, tenemos dos glucosas que son iguales. Fíjense, nos vamos a dar cuenta, ¿sí? Por el pirano, el ciclopirano. Tenemos un ciclopirano y acá también, un ciclopirano, pero acá tenemos un ciclofurano. No es lo mismo. Bueno, entonces tenemos que recordar que dos glucosas, ¿sí? La glucosa, la unión de la glucosa más la glucosa, me da como resultado, ¿sí? Maltosa. Bueno, y vamos a observar acá, como decíamos antes, cuando era la unión del O-glucosídico, me da como resultado el grupo aldehído libre, ¿sí? El grupo anomérico que teníamos, ¿sí? Entonces, va a conservar carácter reductor. En cambio, decíamos, cuando tienen la unión, ¿sí? Que están implicados en el enlace, ¿sí? No tienen, ¿sí? Carácter reductor, pierde. En este caso es la sacarosa.
Sacarosa. Cuando hablamos de disacáridos, decimos que son el resultado de la unión de dos, ¿sí? de dos monosacáridos mediante el enlace, ¿sí? O glucosídico, ¿sí? Así, de esta manera decimos que es un disacárido. Decimos en sus propiedades físicas que son sólidos cristalinos, blancos, hidrosolubles y con sabor dulce. Y aquí tenemos el ejemplo también, como anteriormente, ¿sí? Cuando tenemos dos oxidrilos, ¿sí? Anoméricos que están hacia abajo, decíamos que son alfa. Y bueno, con una pérdida de una molécula de oxígeno va a formar, ¿sí? Va a formar el enlace. En este caso, ¿sí? Acá tenemos un claro ejemplo que tenemos una molécula, ¿sí? Que ¿sí? Su oxidrilo, que es el anomérico, está hacia arriba, ¿sí? Está proyectado hacia arriba, ¿sí? Tiene dos conformaciones diferentes, como acá vemos, O sea, una hacia arriba y otra hacia abajo. Esta hacia abajo decimos que es alfa y esta es beta. Entonces, fíjense en que se va a formar, ¿sí? La molécula es la que está unida, va a ser el enlace glucosídico, ¿sí? Este tipo de enlace va a formar, ¿sí? Fíjense. Y se nombra 1 porque empieza con el carbono, comienza con el carbono 1, 4, va en orden, Fíjense en 1,4. En este caso, el enlace glucosídico decimos que es alfa, porque los dos, si son alfa, comienza con alfa en el carbono 1, alfa 1,4. Volviendo a los disacáridos, vamos a decir que los disacáridos, cuando forman, ¿sí? decíamos, dos moléculas, ¿sí? Dos moléculas siendo de glucosa, galactosa o fructuosa, van a formar disacáridos. Entonces, si tenemos una glucosa, que es un monosacárido, con una glucosa de monosacárido, va a formar la maltosa. Va a formar maltosa, que es el disacárido. Glucosa más galactosa va a formar lactosa. Y glucosa más fructuosa va a formar sacarosa. Principales disacáridos con interés biológico. Uno de los disacáridos más importantes es la de la leche de la vaca, que contiene de 4 a 5% de lactosa en la leche de los mamíferos. Esta es la representación molecular de la lactosa. Fíjense que se encuentra formada por la unión beta 1,4 de la beta de galactopiranosa. ¿Se acuerdan que dijimos que cuando se encuentra hacia abajo, beta, porque se encuentra hacia arriba, ¿sí? El oxidrilo, fíjense, acá no se observa, pero acá tenemos un oxidrilo porque acá está el hidrógeno arriba. Entonces en el carbono 1 estaría el oxidrilo, ¿sí? Y D, porque cuando realizamos, ¿sí? La estructura, el isómero, ¿sí? En su forma lineal,
¿sí? Representando, acá tenemos la forma cíclica, pero cuando representamos en su forma lineal, vamos a ver que el último carbono que contiene el oxidrilo, ¿sí? Se va a encontrar a su derecha. Galacto de galactosa y piranosa porque se encuentra, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos que era pirano, un grupo pirano? Osa de los monosacáridos. Otro ejemplo es la sacarosa, ¿sí? Que podemos encontrar, ¿sí? Porque es, acuérdense, es la formación, ¿sí? De una glucosa, ¿se acuerdan? Una glucosa y una fructuosa. Esta es la fructuosa, la molécula es la fructuosa, y esta es la glucosa. Acuérdense que la fructuosa, acá, ¿sí? En esta representación cíclica, es furano. Y esta dijimos que era pirano. Bueno, acá tenemos un ejemplo que la sacarosa se puede obtener de diversas fuentes. La más común son las cañas de azúcar y la remolacha. Una vez que está obtenida la sacarosa, se purifica y se cristaliza. Así se produce el azúcar de mesa que siempre se comercializa en bolsas, en paquetes, ¿sí? En los supermercados. Así es como se obtiene. Vamos a la maltosa. La maltosa tenemos acá, como dijimos anteriormente, la maltosa es la unión de dos monosacáridos de glucosa. O sea, glucosa más glucosa va a formar maltosa. ¿En dónde encontramos la maltosa? Bueno, sí, es la malta, la malta, que es la cebada que es germinada artificialmente para fabricación de la cerveza. ¿Sí? Después también la malta también se encuentra en café, se encuentra mucho en café, cuando dicen malta torrada. Y también se hidroliza fácilmente. Vamos a encontrar este carácter que tiene carácter reductor. Vamos a verlo más adelante. En cuanto a sus funciones biológicas, en la parte estructural, ¿sí? O de reserva energética, pueden ser homopolisacáridos o heteropolisacáridos. ¿Por qué decimos homopolisacáridos? Porque están formados por monosacáridos de un solo tipo. En cambio, los heteropolisacáridos, el polímero lo forma más de un tipo de monosacárido. Bueno, en los homopolisacáridos van a estar unidos por el enlace alfa. ¿Sí? Si están unidos por el enlace alfa, tenemos como ejemplo el almidón y el glucógeno. Y si están unidos por el enlace beta, tenemos como ejemplo la glucosa y la quitina. En los heteropolisacáridos están unidos por un enlace, tenemos a la pectina,
la goma arábica o el agar-agar. Vamos a observar la estructura del glucógeno, ¿sí? Con su extremo reductor. Decimos acá que acá tenemos extremo no reductores y acá tenemos un extremo reductor. Tenemos, acá observamos alfa 1, 4 y cuando están unidos, ¿sí? De esta manera decimos que son alfa 1, 6 porque está unido al carbono 1 y al carbono número 6. ¿Sí? Ustedes se van a dar cuenta, la numeración es de acuerdo al carbono. En cuanto a su actividad biológica, podemos encontrar al almidón, ¿sí? Podemos encontrar en los tubérculos, en las plantas con tubérculo, en las plantas asexuales. Por ejemplo, en la papa, batata, ¿sí? Eso es un ejemplo. Bueno, y acá estamos representando a la amilosa, y la amilopectina, ¿sí? Fíjense en la estructura, ¿cómo es su estructura? Vamos a marcar con el puntero o con una pluma, ¿sí? ¿Cómo son las uniones? ¿Sí? Fíjense en que, por eso le enseñamos a ciclar, porque ya la forma, ¿sí? En la forma estructural, todo va a ser cíclica, toda la forma es cíclica. Por eso le enseñamos a ciclar, porque esta es la manera que se representa, ¿sí? Nosotros los representamos, lo observamos siempre en forma lineal, pero en su forma ciclada lo vamos a observar, ¿sí? De esta manera, ¿sí? Así vamos a observar y ver siempre los polisacáridos, todos los carbohidratos, ¿sí? En su forma cíclica. Y empezamos siempre de la parte lineal, como para que ustedes sepan, o sea, cómo es la unión del carbono con el hidrógeno y el oxígeno. Bueno, fíjense que tiene, decimos que la unión es 1, alfa, ¿sí? Como tienen las uniones, fíjense, O glucosídico. Como decimos anteriormente, ¿sí? Todos los polisacáridos tienen unión O glucosídico. Entonces vamos a verlo de esta manera, De esta manera. Y tienen, ¿sí? Fíjense acá, un enlace para unirse, ¿sí? Con otro, ¿sí? Otro enlace miacetal. Entonces de esta manera libera, otra vez hacemos la hidrólisis por condensación, ¿sí? Se condensa y vuelve a formar la molécula. Así es como se van formando los monosacáridos. Otro ejemplo del polisacárido es el glucógeno, ¿sí? Es propio de los animales y de los seres humanos porque el glucógeno se encuentra tanto en el hígado como en los músculos. La celulosa también parte de los polisacáridos y es un polisacárido con función esquelética propio de los vegetales. Bueno, como ejemplo, el algodón, que es casi celulosa pura. También podemos encontrar en la madera, ¿sí? Bueno, es una de las moléculas más abundantes que podemos encontrar. Y es propio de los vegetales también. Bueno, también la celulosa. Acá tenemos un ejemplo, la celobiosa. También podemos encontrar, es un polisacárido muy importante,
aquí vemos un ejemplo de la celulosa en las células vegetales. Si nos fijamos, fíjense, si nos podemos mirar en una hoja, ¿sí? Primero en una hoja, luego en un microscopio, y vamos a observar de esta manera. Vamos a observar, ¿sí? Primero la célula y luego las moléculas, ¿sí? Y vamos a ver que en una microfibrilla vamos a tener miles y cientos de cadenas, ¿sí? de monómeros, ¿sí? de beta-glucosa. Son moléculas de celulosa, ¿sí? Y aquí tenemos muchas cadenas, muchas cadenas de monómeros de beta-glucosa, ¿sí? que van a formar la celulosa, que van a estar, ¿sí? en las células vegetales. Bueno, otro ejemplo de polisacáridos, la quitina, que se encuentra en los caparazones de los animales, ¿sí? del exoesqueleto de los invertebrados, ¿sí? Ahí también vamos a tener polisacáridos. Aquí tenemos el ejemplo de la quitina, ¿sí? Para que ustedes tengan un modelo de cómo es ¿sí? la quitina y las cadenas, ¿sí? Las cadenas que son de cientos y miles de monómeros. Bueno, y tenemos otra representación también, ¿sí? ¿sí? de una glucosa o ¿sí? En este caso tenemos de glucosa, ¿sí? Tenemos otra representación. Y acá tenemos la celulosa, También cómo representamos la celulosa. Fíjense en cómo las cadenas se unen, ¿sí? por enlaces, ¿sí? Y esta, ¿sí? vemos como una red, porque son cientos de miles. Esta es una representación, es un modelo. Bueno, ¿cómo son las funciones? Vamos a ver, ¿sí? Que, o sea, en la parte biológica, ¿sí? Vamos a ver que como propiedad energética, el glúcido más importante es la glucosa, ¿sí? Acá vamos a ver como un resumen de todos los glúcidos, que son los carbohidratos, o también llamados hidratos de carbono, ¿sí? Que es el más importante, ¿sí? Y es el más abundante, ¿sí? Puede atravesar la membrana plasmática, ¿sí? Así que no hay necesidad de ser transformado en moléculas más pequeñas, ¿sí? Bueno, el almidón y el glucógeno, que son los polisacáridos, ¿sí? Son formas de almacenar glucosa. Acuérdense que la glucosa, ¿sí? es la molécula simple del monosacárido. Entonces, el almidón y la glucosa permite almacenar miles y cientos de glucosa, ¿sí? Acá tenemos una molécula, una representación de una molécula de almidón. Imagínense que son miles y miles de cadenas. Bueno, vamos a ver en cuanto a su función estructural, el enlace beta impide la degradación de las moléculas, por lo que hace que algunos organismos, como las plantas y en estos árboles, ¿sí? más específicamente, puedan vivir cientos de años. ¿Sí? Bueno, entre los glúcidos más importantes, ¿sí? de los polisacáridos, podemos destacar a la celulosa en los vegetales, como vimos anteriormente, la quitina en los artrópodos, ¿sí? En su exoesqueleto, la ribosa y la desoxirribosa en los ácidos nucleicos, como el ARN y el ADN, los peptidoglucanos en las bacterias, ¿sí? Las condroitina en huesos y cartílagos, ¿sí?
Bueno, aquí finalizamos en la segunda parte de carbohidratos y después vamos a continuar en otro video con los lípidos.